Buenos días, buenas tardes y buenas noches, queridos aficionados del FC Bayern München en toda Hispanoamérica. Aquí un nuevo podcast de Soy Bávaro, analizando lo que será la previa del inicio de la Bundesliga, el partido donde el FC Bayern arrancará su andamiaje en la máxima división del fútbol alemán ante el RB Leipzig. Y en esta oportunidad, y como es habitual en estos espacios, muy bien acompañado por John Dederle de Mia Sanrod Baisk. John, bienvenido a Soy Bávaro Podcast. Hola Ale, muy buenas noches. Por aquí con otras expectativas, con esta nueva temporada que arranca y pues con mucha ilusión con lo que vimos en el partido contra el Stuttgart. Yo creo que has dado un preámbulo idóneo, porque de hecho ese es el punto por el cual quiero que arranquemos este episodio, y es que precisamente el pasado sábado se celebró la Supercopa Franz Beckenbauer en Alemania, el ganador de la Bundesliga contra el ganador de la Pokal, de la Copa de Alemania, también como se le conoce, el Stuttgart ante el FC Bayern, una victoria 2-1 por parte de los bávaros, a propósito con debut goleador de nuestro compatriota Luis Díaz. ¿Cuál es tu balance del desempeño del conjunto bávaro en este partido y en específico, cómo te pareció lo que mostró Lucho Díaz en la cancha? Bueno, pues digamos que es más o menos lo que veníamos hablando que vimos durante la pretemporada. Vimos un equipo muy dominante, con muchas, mucha colectividad, eh, muchas, digamos, muchos hilos durante por donde manejar el partido, digamos, no tan, ¿cómo decirlo? No tan monótono, por decirlo así. Digamos que Lucho también le da algo que de pronto le faltaba un poco al Bayern, que era como un poquito como esa velocidad en los contragolpes. Y Lucho aprovechó muy bien esos espacios que pudo generar ahí por esa banda izquierda. Inclusive también vimos a Lucho también en algunos momentos meterse en el centro cuando Harry estaba abajo en la mitad de campo, digamos. Entonces él era el que llegaba a cubrir ese espacio que dejaba Harry ahí por la mitad. Muy interesante pues ver esa doble funcionalidad que está haciendo Lucho, que pues digamos, por ejemplo, yo no tenía, sé que él puede jugar por el centro, porque sé que en el Liverpool lo hizo la temporada pasada, pero no pensé que tan rápido Company fuera a darle esa instrucción de empezar también a cubrir el centro del campo. Entonces ahí como el atacante principal pues del equipo. Entonces eso me pareció bien interesante también. Lo de siempre, pues muchas oportunidades creadas, pero no concretadas. Y eso sí es algo que sigue preocupando, ¿no? Sigue preocupando. Pero de resto, pues vi a un equipo como aguerrido también, o sea, cuando hubo que hacer faltas, se hicieron, o sea, no tan como tan laxo en esa parte de la marca que a veces cuando estábamos de contragolpe, el equipo que nos estaba contragolpeando tenía el campo libre, ¿no? Entonces ya como que también ya somos un poquito más avivados en eso, como que cuando hay que hacer la falta, pues se corta el juego, pero no permitimos que nos cojan de contragolpe. Entonces es importante también eso aprenderlo. Mira que curiosamente sobre esos puntos que tú enunciabas, John, me llama bastante la atención y de hecho era algo que señalabas tanto tú como Camilo y Harold, que nos acompañaron en el anterior episodio, y el mismo Fabio también, respecto a que Luis Díaz se ha acoplado muy rápido al equipo. Es un futbolista que al menos en estos últimos encuentros, incluido la pretemporada y este partido oficial,
lo he visto muy colectivo, más de lo normal, o al menos más de lo que yo normalmente suelo verlo en la selección Colombia. Fue un futbolista que yo no alcancé a apreciar en el Liverpool. Pues no es un equipo ni una liga que yo siga, pero me asombró la colectividad de Luis Díaz en estos partidos. Muy interesante eso que señalas, esas, ¿cómo decirlo? Ese tipo de variantes que ofrece Lucho a la hora de llenar el espacio como delantero centro, en el momento en el que Harry Kane baja, Kane para quienes de pronto no lo han visto tanto en el Bayern ni en la selección de Alemania, es un futbolista que cumple muchas funciones, por momentos casi que se convierte en un volante de contención. Yo incluso, que era algo que señalaba en la Supercopa, lo vi incluso bajando hasta nuestra área, casi sumándose como un central. Es impresionante el despliegue físico de Harry, un futbolista que sale jugando desde atrás, que no tiene ningún problema en gestar jugadas y en definirlas. Y en ese sentido, ese cambio de posiciones entre Harry y Luis Díaz creo que es un acierto total. Mucha velocidad, mucho desparpajo y desequilibrio de Lucho. Y creo que fue un partido redondo. Y sobre lo que dices, aunque desde luego hay cosas que hay que pulir todavía en el funcionamiento, siento que es un equipo menos contragolpeable, me da esa impresión. Yo incluso siento eso, en menor medida, pero sí ya una tendencia muy marcada desde el Mundial de Clubes, desde la llegada de Jonathan Tah y bueno, una serie de variantes que he intentado incorporar Vincent Kompany, y creo que el equipo está trabajando bien en ese camino. Creo que fue una buena consecución. El análisis postpartido lo hice aquí en Soy Bávaro y bueno, una felicidad sumar este primer título de la temporada. Hablábamos en el anterior episodio, John, sobre la posible salida de Kingsley Coman del equipo, salida que lamentablemente se materializó. Creo que todos aquí al unísono manifestamos nuestra inconformidad. Creo que Coman es un futbolista que deja un hueco importante, no solamente por ser alguien quien hizo el gol de la victoria en la última consecución europea, en la última Champions del FC Bayern, sino que es un futbolista, al menos desde mi punto de vista, que siempre rindió. Un perfil bajo, pero un tipo muy rendidor. John, ¿tú cómo ves la salida ya oficial de Coman? ¿Y tú crees que realmente sí necesitamos reforzar o con la nómina que tenemos nos sobra para suplir esa posición? Bueno, pues mira, yo por lo menos en el anterior, en la previa que hicimos de la Supercopa, yo dije pues que al final de cuentas si lográbamos una buena suma por él, pues era una buena solución, teniendo en cuenta que estábamos tratando de reestructurar toda esa estructura salarial del club. Y pues definitivamente pues el negocio no, pues según lo que cuentan, todavía no tenemos cifras como tan oficiales, pero pues bastante decepcionante la cantidad por la que se va Coman y pues al final de cuentas con esa plata que nos entra pues no es que podamos hacer mucho. Eh, Definitivamente hay que reforzar, o sea, ya creo que inclusive después de la Supercopa en las entrevistas que dieron tanto Harry Kane como Manu Neuer, eh, pues digamos que no fue una queja, pero sí pusieron el comentario, ¿no? Como que dijeron, no, pues la plantilla está corta, pero pues esperemos que la dirigencia haga más movimientos. Y inclusive Manu dijo como que no, yo espero que la dirigencia va a hacer más movimientos. Todavía la ventana del mercado todavía no está cerrada, algo así fue lo que él dijo. Y pues con razón, ¿no? O sea, ahorita, por ejemplo, también ya hoy dijeron que está saliendo la noticia pues de que ya también Banner también ya está con un contrato firmado para el PSV, y no es digamos, no es un préstamo, es una salida permanente. Entonces empieza uno a preguntarse, bueno, pero ¿y entonces aquí con quién vamos a jugar?
Sí, o sea, y también pues digamos los rumores de las posibles llegadas que pueden llegar a reforzar el equipo pues tampoco son muy alentadoras. Por ejemplo, a mí en Kunku pues me parece que no es un jugador con el perfil que necesitamos y menos pues por el precio que se está hablando, ¿no? Que hablan como de unos 50 millones de euros que está pidiendo Muy el caro, Chelsea. muy caro, muy Entonces, caro. sí, o sea, está complicado el asunto, complicado y más si, digamos, la junta directiva está pidiendo que solamente se hagan negocios ya de aquí al final de la ventana de mercado, solamente de préstamos. Y eso sí es todavía más preocupante, o sea, ¿qué jugador del nivel que se necesita para cubrir esas posiciones está, no solamente el jugador, qué club también está dispuesto a ceder un jugador del perfil que necesita el Bayern? Ahí sobre lo que comentas, también hace unas horas se comentó que Alejandro Garnacho, el futbolista argentino del Manchester United, se habría negado a venir al FC Bayern, muy empecinado en continuar su carrera en el Chelsea. Más allá de que no fuera santo de mi devoción, Garnacho, Nkunku, quizás a mí lo que pasa con Nkunku es que el Nkunku de las últimas 2 temporadas en Chelsea me parece un Nkunku absolutamente desconocido, futbolista muy del montón, reitero, el Nkunku que ha estado las últimas 2 temporadas en el Chelsea. No obstante, el Nkunku que vimos en Leipzig hace al menos unas 3 o 4 temporadas, incluso si no me falla la memoria, fue elegido MVP de la Bundesliga. De hecho, en su momento, cuando estaba en Leipzig, se especuló que iba a llegar al FC Bayern, y en su momento lo vi como una buena opción, pero bueno, definitivamente él optó por Chelsea. Y lo que sí es cierto es que aunque considero que si llegara a recuperar el nivel del Leipzig, sería un acierto si llegara. Obviamente eso es una apuesta, es difícil saberlo. Si el jugador está enfocado o no en hacer eso, al menos conoce la liga y la entiende, pero lo que sí es cierto es que 50 millones me parece mucho, demasiado para un jugador que ha bajado tanto como en Kunku. Creo que ni siquiera es titular fijo en el Chelsea. Estamos hablando de un jugador que ha bajado muchísimo su valor en el mercado y su performance. Garnacho me parece un futbolista absolutamente irregular, muy joven, eso sí, con todo el futuro por delante, pero muy irregular. Ahí es donde lamento la cesión que se hizo de Brian Zaragoza al Celta de Vigo. Creo que Zaragoza hubiera sido una interna mira una cosa, y de hecho sobre eso te quiero preguntar, John. Zaragoza en su momento, llegó de hecho en época de Tuchel, en la administración de Thomas Tuchel, se comentó que no se acopló fácil porque, pues, en ese entonces prácticamente no había hispanoparlantes en el equipo. O sea, no encontraba un nicho, hay que decirlo, Zaragoza tampoco, como que puso de su parte para al menos hablar en inglés con sus compañeros, pero viéndolo en este punto y con un Luis Díaz, con un club que ahorita, pues, no solo por lo que representa el boom de Lucho, sino por muchas cosas, otra vez está prestándole mucha importancia al español. ¿Tú crees que, y aquí especulando porque ya sabemos que va a jugar en Celta, hubiese sido un buen momento para que Zaragoza estuviera aquí en el equipo? Sí, sí, yo creo que hubiera sido un buen momento, teniendo en cuenta pues que es que también mira la diferencia porque aparentemente, porque también no me consta, pero Lucho, pues por ahí lo he visto una que otra entrevista que habla un inglés, por lo menos lo entiende y pues sus respuestas son las típicas del Guajiro, ¿no? Muy concisas, muy cortas, muy, digamos, muy tranquilas, sin mucho, digamos, muy al ólice, ¿no? Muy sucintas, muy Muy sucintas. sucintas, exacto. Entonces, pero de todas formas sí hubiera ayudado, pero a lo que iba era que
yo, por ejemplo, hasta ahora me entero, ahora que llegó Lucho, que Kimmich es uno de los que lo ayuda a integrar en el equipo porque aparentemente el hombre habla español. Nunca escuché eso cuando estuvo Zaragoza. Oye, no sabía eso. Entonces, No sabía ese sí, detalle. Wow. sí. Kimmich ha sido el que, como el que ha estado, no digo que encargado, pero el hombre sí ha tenido ese rol de líder de integrar pues a la nueva figura, ¿no? Entonces yo digo, pues bueno, si eso es verdad, ¿por qué no colaboró cuando estuvo Zaragoza? O sea, ¿qué pasó ahí? O solamente es cuando están las figuras nomás que el hombre va a apoyar. O sea, Y no no sé ahí sabía qué ese pasó, detalle, pero bueno, parcero. Sí, sí. sí, el hecho es que ese es el tema y pues sí, obviamente que Lucho hubiera sido ahí como ese punto de contacto con él, con Zaragoza, y pues Zaragoza sería esa pieza ahí por la izquierda que de pronto nos puede estar haciendo falta para cubrir de aquí hasta enero, febrero más o menos, que es cuando se habla que puede regresar Musiala y Davis. Sí, es que ese tema es muy complejo, John. Yo particularmente, lo que pasa es que veo un mercado primero muy en la inflación, o sea, un mercado donde se están manejando cifras brutales. Fíjense nomás lo que estamos hablando con John sobre Nkunku. Yo creo que pagar 50 por un jugador que ha bajado tanto es demasiado, demasiado dinero por ese futbolista. Si al menos fuera un precio un poco más asequible, me lo pensaría seriamente, pero por ese dinero es demasiado. Fíjense, estaba leyendo aquí beIN Sports. Según esta cadena deportiva, se comenta que Kingsley Coman fue fichado por 35 millones de euros. Me parece una ganga, me parece un regalo para lo que es Coman. Incluso hoy en día, futbolista de selección francesa, un tipo que es alternativa en un equipo top de Europa como el FC Bayern, un personaje que rinde, reitero. Lo que pasa es que Kingsley es un perfil muy bajo, un tipo como muy callado incluso hasta como muy tímido, pero un gran futbolista. Y lamento que el club no haya aprovechado esa ventana. Yo creo que sí es necesario que nos reforcemos. El tema es que en Alemania yo no veo con quién, al menos de los clubes. Creo que tampoco, y ustedes saben que soy partidario de intentar no fichar de Bundesliga para no desarmar rivales. De otras ligas, salvo una sorpresa que no veo de dónde, no se me ocurre ningún nombre. Y lo último que se me ocurre es que haya un fichaje de esos tipo Eric Dyer, espero que se entiendan, es decir, de esos fichajes que nadie se espera, se dan y que de pronto, ojalá, para nuestro beneficio, acierte la directiva, pero lo veo complicado. Yo creo que este primer semestre nos vamos a ir así, lo cual me preocupa porque tenemos nómina corta. Yo no quiero ser bicho de mal agüero, ni mucho menos, pero ustedes saben que me imagino que también es un poco por la exigencia física del equipo, de la liga. La Bundesliga es una liga muy exigente físicamente y el estilo de fútbol que tenemos, que normalmente se nos lesionan uno o dos y siempre es importante tener recambios. Me preocupa si le llegara a pasar algo a Olise, o sea, estamos demasiado justos, si le pasa algo a Olise, si le llegara a pasar algo a Nabri, que pues todo apunta a que va a ser titular, pese a que a mí futbolísticamente lo veo muy corto a Nabri, y bueno, Lucho, espero que no le pase nada, y a Harry mucho menos. Siento que la nómina está demasiado justa para lo que se busca, pero bueno, espero que ya sea que llegue alguien, si llega alguien que aporte y si no, pues que Company sepa gestionar la nómina, gestionar las cargas y hacerlo de la mejor forma para evitar lesiones. Pero creo que estamos muy de acuerdo en que sí es importante que llegara alguien. Jonathan, dentro del mercado, ¿se te viene a la mente algún jugador? A mí por lo pronto no se me viene nadie a la mente. Pues mira, yo siempre, digamos que desde principios de que se abrió la ventana del mercado, he escuchado muchos rumores, pero no de forma frecuente, sino como que al principio, y por ahí otra vez ahorita empezó a sonar otra vez Malik Fofana del Olympique de Marsella, o de Lyon, no, de Lyon.
el Olympique Sí, de el de Lyon. León. Sí, sí. Es un muchacho joven, también un extremo por la izquierda, mucha promesa, pero pues como siempre hemos dicho, pues sí, a veces la promesa en un equipo ya de la talla del Bayern no es tan suficiente. Y otro que se me viene a la mente ahora que lo mencionamos, eh, pero no sé hasta dónde ese negocio sea tan factible, es Rodrigo del Real Madrid. Vi una estadística esta mañana o Uh, ayer diciendo que ya son 7 partidos consecutivos donde él arranca desde la banca. Creo que no va a estar, no debe estar muy contento con esa situación ahorita ese jugador, pues sobre todo con las características que tiene, ¿no? Este es un jugador claro, que claro. tiene para serlo un jugador de los principales en cualquier equipo de los grandes. Mira, sobre lo que dices, guardando las diferencias, ojo con esto que voy a decir, no quiero que lo malinterpreten. A mí el caso de Rodrigo me hace recordar hasta cierto punto lo que le pasaba precisamente a Arjen Robben cuando jugaba en el conjunto merengue en Real Madrid. Era un futbolista que tenía mucho talento, pero no era titular fijo en las filas merengues. Era un futbolista que alternaba, que estaba buscando un espacio. En ese sentido, yo recuerdo en su época dos puntos claves ahí para la llegada de Arjen fueron, por un lado, el capitán de ese entonces, que era Mark Van Bommel, quien ayudó a la gestión de traerlo, holandés también, le mostró el proyecto del equipo, le llamó la atención, y obviamente Luis Van Gaal, el técnico neerlandés, quien también lo acercó. Yo creo que sería un nombre interesantísimo, porque creo que Rodrigo no solamente podría ser una buena solución por las bandas, sino también en el caso de, y espero que no ocurra, que algo le suceda a Harry Kane, que reitero, espero que no suceda. Rodrigo también podría ser una buena solución en ese punto. Es un futbolista joven, un futbolista con ganas y sobre todo algo muy importante y que creo que no hay que echar en saco roto con este equipo. Es importante tener futbolistas que estén acostumbrados a ganar muchos títulos de Europa o a ganar títulos de Europa, porque esa experiencia va sumando y es importante tener el banco. Digamos que ahorita de nuestros campeones de Europa, bueno, nos sobrevive Manu, nos sobreviven, bueno, un par más, León, Goretzka, el mismo Joshua, pero si nos damos cuenta ya es una estructura que no está habituada a eso y creo que tener a Rodrigo sería un plus. Lamentablemente, yo no he escuchado nada por parte de prensa en los últimos días. Ojalá, te digo una cosa, yo sería feliz, me encantaría Rodrigo en el Bayern, pero sinceramente no he visto, más allá de rumores, no he visto nada así muy marcado sobre el brasilero. Arranca una nueva temporada de la Bundesliga este viernes 22 de agosto. La liga que, bueno, algunos de nosotros seguimos y tanto nos apasiona, yo lo he dicho continuamente aquí en Soy Bávaro, es mi liga favorita porque es la liga que yo me habitué a ver desde niño por culpa de el, el gran narrador colombiano Andrés Salcedo, un hombre quien traía la Bundesliga, en aquel entonces transmitida por televisión pública alemana, por Transtel. Obviamente los partidos los daban en diferido, pero yo me enamoré de esta liga, me enamoré del FC Bayern y me enamoré de toda la picaresca que le metía Andrés Salcedo a esta liga, precisamente porque el hombre tenía un estilo muy único para narrar y era maravilloso escucharlo. Y esta temporada de Bundesliga, que arranca este viernes con siempre el partido del campeón vigente, que en este caso es el FC Bayern, nos trae un plato muy interesante, no solo contra el Leipzig, sino mirando el fixture y mirando los equipos, pues creo que va a ser una temporada que si bien luce hasta cierto punto muy asequible para los intereses del FC Bayern, para los que no están habituados a ver Bundesliga, creo que esta es una frase que he utilizado mucho aquí en Soy Bávaro desde que llegó Luis Díaz, gracias a la gente que se ha interesado por la Bundesliga, por Lucho, y sepan lo que es una liga muy competitiva, es una liga que aunque de pronto no tenga el mismo revuelo mediático que otras de Europa, es una liga que saca grandes figuras, fíjense, sin ir muy lejos, el Liverpool se reforzó con 3 jugadores de Bundesliga, Wirtz, Ekitike y este otro, Frimpong,
que era del Leverkusen. Entonces, siempre la Bundesliga saca muy buenos jugadores y en ese contexto, John, ¿tú cómo ves la Bundesliga esta temporada? ¿Crees que será, como dicen algunos, que será un trámite para el FC Bayern? ¿O cuáles equipos crees que serán los más complicados en pro de retener el título? Y, bueno, pues sí, digamos que si nos ponemos a ver plantillas y sobre todo cómo terminaron las temporadas estos equipos, digamos los posibles contendores al título, eh, yo diría que, o sea, ya inclusive creo que también por ahí vi una noticia donde decía que le preguntaron a muchos técnicos de la Bundesliga quién esperaban que fuera el campeón esta temporada y la mayoría dijo que el Bayern, que iba a ser complicado emparejar esa fortaleza de la plantilla, esa fortaleza del juego del Bayern. eh, y pues digamos que sí, si lo vemos así desde, digamos, desde la parte teórica, claro, el Bayern debería para el equipo ser un trámite la Bundesliga, pero lo que yo siempre digo, o sea, la Bundesliga es como el pan del Bayern. Y el Bayern no puede confiarse nunca en ningún momento de que los rivales están debilitados, porque ya nos dimos cuenta que llegó un Leverkusen, hizo una temporada única que nunca más se va a volver a repetir, yo creo, y pues acabó con todas esas aspiraciones que tenía. Entonces, no hay que confiarse. Yo siempre digo que en la Bundesliga hay que tomarla partido a partido, rival a rival, sin confiarse, con todo el respeto hacia los rivales. Y pues hablando ya de la parte de quiénes son los posibles contendores, eh, pues yo digamos que también pensaría que el Leverkusen, digamos viéndolo desde la parte teórica también, de cómo se ha fortalecido la plantilla del Leverkusen a pesar de todas las salidas que tuvieron, puede hacerlos un rival fuerte. No estoy seguro si les alcance para ser contendores, pero en cambio sí me voy, bueno, el clásico, el rival clásico es el Dortmund, pero ya sabemos que con el técnico que tienen, con Niko Kovac, pues Niko Kovac yo siento que es un técnico más de copas. No lo siento que sea un técnico como que tenga la mentalidad y el estilo de juego suficiente para ser un rival fuerte en la Bundesliga, en una liga como la Bundesliga. Y en cambio yo sí veo que el rival fuerte para el Bayern esta temporada puede ser el Frankfurt. Creo que el Frankfurt es un equipo que ya viene trabajando hace unas temporadas, viene haciendo las cosas bien, haciendo buenas contrataciones, a pesar de que también le han sacado jugadores importantes como ahorita a Ekitike, hace 6 meses le sacaron a Marmoush, pero siempre logran ese recambio por el trabajo tan bueno que están haciendo desde la parte de los scouts, de la parte de contrataciones. Entonces es un equipo que está muy bien armado, viene haciendo las cosas bien hace unas temporadas y esta temporada puede ser la temporada donde todas esas cosas que han venido haciendo bien les pueda estar rindiendo frutos. Sobre lo que dices, John, hay que puntualizar algo y me quiero parar sobre unas palabras que en su momento le escuché decir al gran Arjen Robben sobre la hegemonía del FC Bayern. Cuando Robben estaba en el equipo, pues el conjunto logró ganar 9 Bundesligas seguidas y de hecho mucha gente la llamaba Bayern Liga y que qué liga tan fácil. Y recuerdo que Arjen, ante esos comentarios tan despectivos, él decía: miren, a nosotros nadie nos regala nada. Y creo que es
un reflejo muy palpable de lo que es la liga. Yo comparto mucho lo que dice John respecto a que no solo hay que ir partido a partido, sino que a diferencias de otras ligas, en donde digamos, a ver, el fútbol de primer nivel en Europa y el fútbol élite, estamos hablando de Inglaterra, España, Francia, Italia, Alemania, es un fútbol que se caracteriza por algo y es que desde el colero hasta el que sea, no más es que tengas un mal día o no más es que tengas, no sé, no la disposición adecuada, ni la intensidad, ni la atención deportiva para competir, y te pueden complicar el partido en cualquiera de esas ligas. Eso le ha pasado al PSG, pese a la hegemonía que tiene en Francia, pero si se descuidan, le pueden ganar o empatar un partido. En España ni se diga, en Inglaterra ustedes saben lo que es. Y por ejemplo, algo que yo comentaba a modo de, pues, de semblanza de lo que fue la pasada temporada, nosotros, por ejemplo, perdimos contra el Colero en su momento de la liga pasada, que fue el Bochum, perdimos y perdimos de locales, lo cual quiere decir que, créanme que si bien pueden haber diferencias de nómina, los equipos en Alemania, si te descuidas, tranquilamente te pueden hacer la boleta, te pueden hacer la papeleta, te pueden empatar y ganar un partido. Independientemente de todo, no es una liga que se gane caminando. Sobre todo para la gente que ningunea mucho la liga, mi liga favorita. Respecto a los equipos, estaba aquí mirando Transfer Market, Johnny y oyentes, y aparte del FC Bayern, que tiene un valor de mercado aproximado de 875 millones de euros, estamos hablando de una nómina de casi 1.000 millones para la Estrella del Sur. En cuanto a nóminas, la segunda nómina más potente económicamente, entre comillas, bajo esos baremos, es la nómina del RB Leipzig, 492 millones, casi 500 millones de euros. El Leipzig, y el Leipzig para mí, y es un proyecto y es algo de lo que también he hablado mucho aquí en Soy Bávaro, creo que es uno de los proyectos más disímiles de lo que es Bundesliga, pero también de los proyectos más acertados. Leipzig, salvo de pronto las últimas 2 temporadas que lo he visto un poco de capa caída, ya sea por, eh, sí, por escogencia de técnicos o incluso jugadores que no han dado la talla. Creo que siempre es un proyecto deportivo muy interesante y un proyecto deportivo que si funciona bien va a competir por el título. Entonces yo no descartaría Leipzig y más en el regreso de un viejo conocido, ex selección de Alemania, y que es un futbolista que si bien ya hoy es un veterano, que pintaba para ser estrella, que si lo recuperan podría ser una gran pieza. Timo Werner, un futbolista que supongo yo que va a intentar hacer todo lo posible por llamar la atención de Julian Nagelsmann para regresar a la selección de Alemania en busca de lo que será el Mundial 2026. Así que Leipzig es uno de esos candidatos para mí. Viendo las fichas y tal y como dice John, creo que Frankfurt tiene un proyecto interesante. Se fue Kitique, pero llegó Jonathan Burkhardt, procedente del Mainz. Burkhardt, futbolista de la selección de Alemania, uno de los prospectos más interesantes de arietes en este país. No lo descartaría. Y sobre todo que económicamente es un equipo al que no le falta nada, al Frankfurt. No es un equipo que descartaría. El Leverkusen, si bien ha tenido muchas bajas, y de pronto por esto me van a crucificar o funar acá, a mí John Eric Ten Hag nunca me ha parecido mal técnico. Yo siempre que hablan de Ten Hag, que por ejemplo lo crucificaron en el United, yo decía, no se olviden del Ten Hag del Ajax. Y el último gran Ajax que hubo en Europa se lo debemos a Ten Hag. Dominó la Eredivisie también. Ten Hag es el técnico que sacó a grandes cracks como Matthijs de Ligt, que tuvimos aquí en el FC Bayern, De Jong, quien juega hoy en día en el Barça, futbolista casi que importantísimo en el conjunto blaugrana, un Sijic esplendoroso. No tuvo suerte en el United porque fíjense que incluso con Rubén Amorim les está costando. Así que aquí no estamos hablando solo de un problema de técnico, sino un problema estructural, pero bueno,
los temas del United son cosa de hinchas del United y ese equipo que hablamos es del Bayern. Entonces a mí Ten Hag, quien a propósito trabajó en la segunda del Bayern, trabajó en las reservas bajo el mandato de Guardiola. Sí, es un hombre relativamente cercano y de hecho yo casi siempre lo proponía, porque conocía la estructura del equipo. Creo que es un tipo al que si dejan trabajar, como todo, no creo que haya un impacto inmediato, pero si Ten Hag logra trabajar, hilvanar sus ideas y darle cierta credibilidad a su visión de fútbol a esa nómina, perfectamente le puede sacar mucho jugo y perfectamente se puede convertir en un equipo muy a tener en cuenta esta temporada. Y sin lugar a dudas, para mí el otro equipo que va a disputar mucho la Bundesliga va a ser el Stuttgart. Lo comentábamos en la previa de la Supercopa. Es un equipo que me gusta cómo juega. Ya desde hace varias temporadas, Sebastián Genes, el técnico, creo que es uno de los directores técnicos más talentosos que tiene Alemania en el último lustro. Claramente, a diferencia de los otros proyectos, del Frankfurt, del Leverkusen, del mismo Leipzig, es un equipo que cuenta con menos poderío económico, con menos fichajes rutilantes, pero es un equipo que a nivel de fútbol y propuesta tiene cosas muy interesantes y creo que si Genes sabe gestionar su nómina, perfectamente puede ser un equipo que esté dando muchas sorpresas en la Bundesliga esta temporada. Y bueno, para mí, equipos o proyectos emergentes, el Dortmund siempre es un equipo importante por el Der Klassiker. Comparto lo que tú dices, Nico Kovac. Yo creo que es un técnico más de torneos de eliminación. Hay que recordar que de hecho Kovac ganó una Pokal, una Copa de Alemania, se la ganó al FC Bayern en una final. De hecho, en la época en la que jugaba James Rodríguez en este club, lo dirigía Nico Kovac al Frankfurt y es un tipo que sabe muy bien gestionar este tipo de torneos de eliminación directa. Y sin dejar al lado, a mí el San Pauli, siendo un equipo muy de segundo nivel, y creo que no le estoy faltando el respeto, creo que es un equipo que está gestando un proyecto deportivo muy interesante. Se mantuvieron en Bundesliga esta temporada, un equipo de mitad de tabla para abajo, pero era un equipo que pintaba para pelear descenso, no lo hizo. Creo que fue un equipo que incluso se nos complicó, se nos atoró en cierto momento cuando hablamos con ellos, cuando disputamos con ellos. Y es un equipo que también, si se sabe trabajar, puede dar cosas muy importantes en esta temporada de Bundesliga. Nos vamos a lo que será la gran cita, la gran apertura de Bundesliga, este viernes 22 de agosto a la 1:30 de la tarde de Colombia. FC Bayern en el Allianz Arena ante el RB Leipzig. John, ¿tú cómo ves este partido? ¿Cómo ves al Leipzig como rival? ¿Crees que puede ser un buen termómetro para lo que será el inicio de la liga para el Bayern? Y porfa, danos un pronóstico del marcador. Bueno, pues yo digamos que no le tengo mucha confianza, por lo menos esta temporada, a este proyecto de Leipzig. Eh, digamos que he visto que si han, digamos, hay unas salidas sí importantes y pues no veo como eso mismo que hablábamos del Frankfurt, que han sabido acaparar esos huecos que quedan en el equipo cuando se va un jugador. Entonces creo que van a estar por debajo de su calidad. Obviamente no hay que confiarse, como siempre. Este Leipzig pues ya nos ha complicado un par de partidos, inclusive el último partido que jugamos la temporada pasada fue uno de esos partidos frustrantes, porque cuando tú ya crees que ya tienes el partido ganado, te lo empatan en el último minuto. Sí, Eh, sí, sí. sí, entonces, pues no, o sea, de todas formas yo sí considero que pues el Leipzig le va a costar un poquito más esta temporada. Esperemos a ver quiénes más se terminan yendo. Están hablando mucho de que Xavi Simons también se va después de este partido con el Bayern, se va de ese equipo. Entonces no sé
qué tan inspirado, o no, no más bien inspirado, sino más bien qué tan motivado está para ir a jugarse un partido ya sabiendo que ya tiene una salida fija para otra liga. Entonces, pues vamos a ver, ¿no? Xavi Simons me parece un jugador, sí, muy, digamos, de los que pudieron haber sido, de esos fichajes importantes que pudieron haber hecho aquí, que se pudieron haber hecho en el Bayern. Desafortunadamente, pues el hombre tiene su mentalidad ya como muy bien establecida, digamos, ya como que dijo, listo, ya probé Bundesliga, ya me quiero ir a una ventana donde tengo una vitrina con más audiencia, ¿no? Y pues qué mejor que la liga inglesa. Una lástima, pero sí me hubiera gustado mucho haber tenido un jugador de las características de Xavi Simons aquí en el equipo. Y pues por el lado digamos también del técnico, este técnico pues también es un técnico nuevo, es Ole Werner, el técnico de Leipzig. Él viene de dirigir al Werder Bremen, pues duró, no sé, creo que unos 3 o 4 temporadas en ese equipo, pero pues un paso como muy intrascendente, ¿no? No, un equipo del Werder Bremen que siempre estuvo ahí en mitad de tabla, ni disputando puestos europeos, ni disputando descenso. Ahí un equipo a medias. Entonces, pues vamos a ver cómo le va con este Leipzig, pero pues sí siento que este equipo viene debilitado. Espero un partido como siempre, muy dominante del Bayern. Espero que por favor empiecen a concretar las chances. No podemos tener 10 chances en el partido importantes y desperdiciar 5. Eso sí hay que solucionarlo, no sé cómo, pero de pronto hay que, yo considero que eso inclusive es un dicho ya medio viejo que dicen que el fútbol es simple, pero lo difícil es hacer las cosas simples, ¿no? Si el Bayern logra hacer esas cosas simples en ese último tercio del campo, vamos a ver muchos goles, pero como siempre, pues a veces es las tomas de decisiones de los jugadores, a veces es el mismo esquema táctico, a veces es el mismo planteamiento del rival, de esos planteamientos donde son demasiado compactos ahí en el área, que pues eso sí es súper complicado de superar, pero pues yo espero que también hayan muchos goles, no muchos de Leipzig, y me voy con un marcador de 3-1 para el Bayern. Wow, una victoria contundente. Yo, desde que recuerdo, principalmente cuando hay un técnico campeón que repite, digamos, cuando Guardiola repitió, cuando Genes repitió, cuando el mismo Flick repitió, casi siempre el primer partido de liga, el Bayern lo gana con solvencia, casi siempre. No estoy diciendo que lo vaya a ganar tan sencillamente, porque obviamente hay un equipo adelante y un equipo que nos complicó mucho, incluso en la pasada temporada, como lo decía John, nos complicó y el RB Leipzig a nivel de proyecto en los últimos años fue uno de esos equipos que supo mirarnos cara a cara, en donde, pues, a propósito, él fue el equipo que formó a Dani Olmo, que no se les olvide a los hinchas culé, formado en Alemania, en el Leipzig. Si bien era canterano del Barça, se terminó de formar como profesional en Alemania y de hecho Dani Olmo era un tipo que siempre nos metía gol. Era siempre un percance para nosotros. Gran futbolista español, hay que decirlo. Y si bien yo considero que es un proyecto debilitado, porque lo que dice John es cierto, eh, yo quiero ver qué tan motivado está Timo Werner. Lo digo ya muy a nivel personal, como hincha de la Mancha, pues ustedes saben que aquí también cubro, hago la previa de lo que es Liga Alemana. Creo que un Werner que ha tenido unas últimas 3 temporadas tan bajas,
que dejó de ser una opción muy clara de selección a ser un futbolista casi que desaparecido del panorama internacional, tendría en esta temporada previa a un mundial esa oportunidad de resarcirse. Así que vamos a ver si lo logra o no. Yo sinceramente hace siglos que no sé nada de Werner. Sé que está en el Leipzig, no sé si será inicialista o no, pero creo que es una carta importante. Lo de Xavi Simons que dice John también es importante. Creo que es un futbolista que va a intentar cuidarse para no perder oportunidad de disfrutar en su nueva aventura profesional, que todo apunta que va a ser en la Premier. Y de los demás jugadores, pues Leipzig siempre ha sido un proyecto que le apuesta a jóvenes talentos, a chicos que se muestran para luego dar el salto a equipos top. En ese sentido, pues hay muchos nombres nuevos, nombres interesantes. Por ahí, de hecho, estaba viendo a un brasilero que llega, un brasilero muy, muy random. Estaba aquí, de hecho, viendo la nómina en Rómulo. No sé qué tan bueno, un jugador de 23 años, viene de un equipo llamado Godstepe, súper random para mí, mantienen a Openda, un ariete belga muy interesante y probablemente la llegada más importante de ellos, y supongo yo, el gran reemplazo de Sesco, Benjamin Sesco, que se fue a jugar al United, es esta temporada Johan Bakayoko, quien viene del PSV, futbolista muy interesante, por cierto, y creo que va a ser la gran carta de peligro Bakayoko, Xavi Simons, y si está bien Timo Werner. Mm, yo sobre el desarrollo del partido, yo creo que vamos a ganar y a ganar bien. Normalmente, reitero, cuando venimos de un campeonato y repetimos al técnico y mantenemos la base, solemos ganar bien, pero no nos podemos descuidar. Reitero, es un equipo que se nos ha sabido atragantar independientemente de su actualidad. Yo lo veo como un partido de un 4-1 o 4-0, pero dependerá ese resultado abultado de la efectividad, que es algo de lo que carece el equipo desde la temporada pasada. Tenemos mucho volumen ofensivo, generamos muchas oportunidades de gol, pero nos falta contundencia. Espero que Lucho sume en el tanteador, Harry, y bueno, los que sean, que sepamos crear a Michael Olise. Le pido lo que le dije en el postpartido, que sea más colectivo. Creo que en el partido contra Stuttgart fue demasiado individualista en algunas acciones y Olise siempre es una carta muy importante de ese equilibrio. Yo lo veo para un 4-1 o un 4-0. Ojalá, sea cual sea el resultado, sea una victoria para arrancar con pie derecho esta temporada en la Bundesliga. John, estamos llegando aquí al final de este podcast, de este Soy Bávaro podcast, de esta previa de inicio de Bundesliga. Por favor, coméntanos cómo pueden seguir las redes sociales de Mia Sanrot-Baisk. Claro, dale. En X, en Facebook y en Instagram nos encuentran como Mia San Rottweiss Colombian, con K. Como siempre, un gusto, parcero. Me place mucho tenerte por acá. Ya sabes que esta es tu casa. Soy Bávaro Podcast. Y como siempre les digo, si quieres estar informado de todas las novedades del FC Bayern München y de la selección de Alemania, te invito a que te suscribas a este canal y actives la campanita de notificaciones. Mía San Mía. Somos quienes somos. Soy Bávaro. Nos escuchamos en un próximo podcast. Hasta pronto.